Siga, por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Permítame inicialmente, señora presidenta, señor vicepresidente del Consejo Reintegre, entregarle el informe de gestión que he realizado desde el primer día en que me posesioné como consejero hasta el día de hoy, que permita que sean revisados todos y cada uno de mis actos al margen de los 4 temas que nos están reuniendo ahora, porque en estos 4 temas yo tengo una implicación central. He denunciado estos 4 temas ante las diversas instancias de control y ante los diversos niveles del Consejo Nacional Electoral. Consiguientemente, creo justo, transparente, necesario que yo entregue a usted absolutamente todos los temas que tienen que ver con la gestión mía y que permitan un grado de transparencia, que esto sea materia no solamente de esta reunión y de este juicio político, sino de cualquier modalidad de rendición de cuentas, que es lo normal que debe ocurrir en este caso ejercicio de rendición de cuentas sobre una materia concreta. Yo seguiré el procedimiento que ustedes dispongan sobre todas y cada una de las materias, sobre todos y cada uno de los informes que he realizado, sobre todas y cada una de las intervenciones que he hecho, que tengo la ventaja por viejo oficio dejarlas por escrito. Señora presidenta, le entrego mi informe de labores y toda la documentación de respaldo al respecto. Señores asambleístas, comparezco acá dentro de una perspectiva enteramente institucional. Es mi obligación como funcionario público entregar toda la información de que dispongo para que este proceso de rendición de cuentas de una función del Estado, ustedes, la Asamblea Nacional, a la consejera a cargo de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, se realice con total cimentación de sus responsabilidades. Porque la nación lo necesita. Para avanzar en la construcción democrática, yo no realizaré ataques personales, pero sí atacaré frontalmente a la corrupción y a la lenidad administrativa. Por el bien de la patria, debo tratar de corregir estas desviaciones. Mi propósito es transmitirles a ustedes, señores legisladores, la gravedad de la situación de crisis de la institución electoral, inocultable. Esta institución electoral, que es la administradora de los procesos sustantivos de la democracia ecuatoriana. Esta situación, señores legisladores, no puede dilatarse más. ¿Qué indicios de fraude han habido? Fraude, ustedes, es una figura política, es una figura jurídica en la que se define claramente como el hecho doloso que pueda haber para alterar un proceso y una situación electoral, fuere la magnitud que fuere. Inicio mi intervención por los indicios de fraude en las elecciones del 24 de marzo. Las tareas del CNE no pasan a segundo plano o dejan de tener importancia si la Fiscalía ha iniciado investigaciones. No, señores. La Fiscalía tiene su espacio, nosotros tenemos el nuestro. Invocar a la Fiscalía como un escudo es irresponsable y es una muestra inequívoca del pobre entendimiento de la estructura institucional del país. La Fiscalía enjuicia ilícitos penales y no cumple ninguna función electoral. La autoridad administrativa electoral, a su vez, es el CNE. La Fiscalía puede encontrar indicios que nos llevan a la materia electoral, así como las investigaciones en materia electoral pueden tener consecuencias penales. Pero abstenerse de las pesquisas en el plano electoral, argumentando que ya interviene la Fiscalía, constituye en un fomento de la impunidad. El día 8 de abril, el consejero Pita y yo planteamos ante el Pleno los indicios de irregularidades electorales en Los Ríos y Guayas. Ante la negativa del Pleno de tratar el tema, yo planteé una denuncia ante la Fiscalía. ¿Esta acción libera al CNE de responsabilidades? De ninguna manera, de ninguna forma. La Fiscalía puede determinar acciones penales vinculadas con esas irregularidades, pero el CNE sigue siendo responsable de la organización electoral, que permitió la alteración de la voluntad popular, o su corrección. El Pleno del CNE ni el presidente pueden esconder la cabeza ante la severidad de los indicios, ni pueden evadir sus responsabilidades.
El fraude no es un tema de interés de la mayoría del Pleno, debo afirmarlo, con tristeza, con indignación. Les he recordado en ese seno, y ahora lo hago ante ustedes, de cara al país, que la sanción del delito de fraude es de la Fiscalía. Evitar el fraude en la organización de las elecciones es obligación del CNE, de nosotros. Nosotros, los consejeros de minoría, hemos cumplido con nuestra obligación ante la opinión pública y ante la ciudadanía. Al revisar los reconteos de Mocache, Alfredo Vaquerizo Moreno y Salitre, se identificaron discrepancias extraordinarias entre el conteo realizado por las juntas receptoras del voto y la realizada por la Junta Provincial Electoral. Insisto, en el reconteo. Las discrepancias son de tal magnitud que no son errores de buena fe en el conteo. Por el contrario, revelan cambios sustanciales de los votos en las urnas. Es decir, en el acta receptora de la Junta del Voto, refleja una realidad absolutamente distinta de la contabilizada por la Junta Provincial Electoral. Estas diferencias no son errores, sino de la base de las papeletas, que es absolutamente distinta. Por ejemplo, en el acta 74-799 de escrutinio por la Junta Receptora del Voto y la correspondiente acta 74-799 de reconteo para la dignidad de alcalde y alcaldesa, se observa cómo, en el reconteo, los votos nulos pasan de 52 a 122. Lo lógico sería que este aumento de votos nulos impacte a todos los candidatos proporcionalmente. Sin embargo, la casi totalidad de los nulos afecta a una sola candidata, cuyo nombre no va a referir a sus iniciales, MSH, que pasa de tener 64 votos a 1. Entonces, o los votantes de esta candidata, que le denomino por sus iniciales MSH, son los únicos que no saben cómo emitir su voto, o es que existe un claro intento de perjudicarla. ¿Acaso no es este un caso muestra de dolo escandaloso sobre el que tendría que ocuparse el CNE para conocer sus alcances locales y los alcances nacionales? Me pregunto. Por las hipótesis de nuestras consejerías podríamos sentar como hipótesis que la autoría del intento de fraude no corresponde a uno o a unos sujeto o sujetos político o políticos, sino que se trataría de delitos de individuos, de pillos, que pueden haber actuado al amparo de las estructuras institucionales. Todos nos hemos visto inundados sobre el tema del tráfico de influencias que, como ustedes saben, no se reduce a la venta de puestos, sino que puede alcanzar a la contratación y a la intervención de funcionarios en delitos como el fraude. Pero no se ha hecho el más mínimo intento de esclarecer esta posible área de influencia también del tráfico. Posteriormente, con Pita, llegamos hacia otras irregularidades. Verificamos a nivel nacional que no cuadra el número de votantes en cada mesa al comparar los votos dignidad por dignidad, alcalde con prefectos, con concejales, con miembros de las juntas parroquiales. Voy a tratar de demostrar y explicar con algo de detenimiento el supuesto fraude porque entiendo el momento en el que estamos es sumamente tarde. Muestro un caso, en el caso de la provincia de La Suay, el cantón de Cuenca, provincia de Sircay. En la misma mesa acuden 208 personas a votar por la dignidad de alcalde, pero solo 54 para la dignidad de prefecto. ¿Es que acaso esta diferencia de 150 personas cambiaron de interés bruscamente en la votación para alcalde y la votación con prefecto? Esto no es posible. Esto lo fue, sin embargo, para la contabilidad. Y en esto, de estos casos, hay más de 100. Quiero explicar un momento esta otra forma de fraude. Cuando tenemos digamos, 300 electores en una mesa, la ley nos autoriza a que no haya problema cuando hay una diferencia de hasta el 1% entre esos electores, esos sufragantes, y aquellos que sufragaron efectivamente en cada una de las dignidades. Pero si la diferencia es sumamente mayor, como en este caso, de 150 personas, debemos preguntarnos qué es lo que ocurre. Y yo creo que saber lo que ocurre. Es una forma de fraude científica. La forma científica de fraude significa en esta mesa, en la cual hay una preferencia determinada y detectada por un candidato, el arrebatar 150 votos al azar, de modo casuístico, probabilísticamente y matemáticamente, crea la probabilidad de estar afectando más a un candidato que a los otros. Esa es la forma de un fraude.
Si esto se lo hace reiteradamente un número de mesas, seguramente se logrará afectar los resultados desde una mínima operación probabilística. Y esto es lo que hemos pedido que se investigue. ¿Qué inconsistencias encontramos cuando se trabajó esto a nivel nacional? Cuando trabajamos todas las mesas del país, las trabajamos en base a cuál era el margen de inconsistencia. Encontramos que entre el 1 y el 5%, el margen de inconsistencia que digamos, si bien está al margen de la ley, es más tolerable, entre comillas, técnicamente, encontramos que el 75% de mesas en las que encontramos problemas, a las cuales también se refirió el consejero Pita, había digamos que aquí hubo, para decirlo exacerbadamente, un grado mayor de despreocupación administrativa. Pero hubo un 17.7% de mesas en que el margen de variación entre las diversas direcciones es del 17%. Y aquí sí ya me preocupa, porque estamos hablando de mesas en las cuales yo creo que puede haber habido algún tipo de despreocupación administrativa, pero ya comenzamos a preocuparnos de que pudo haber habido una despreocupación mucho mayor que haga relación a un fraude. Y el 6.8% de las mesas en las cuales hubo problema, no hablo de las mesas nacionales, existe una variación de más del 20% que debimos investigar y que le he pedido a la Fiscalía que investigue, porque no ha sido posible investigar dentro de la entidad electoral. La incongruencia de los totales de votantes a nivel nacional ocurren en 1.181 mesas en las que la incongruencia es mayor al 1%. En 118 mesas, la desviación fue mayor al 25% de los votos. Difícilmente puede haber errores de conteo por más del 15% de los votos. Desde mi punto de vista, se trata de un indicio de fraude. En otras palabras, hay potencialmente 118 casos de mesas en los que había operado inequívocamente un fraude electoral, lo cual es muy significativo. Aquí presento, para conocimiento de ustedes, para que no se crea que este es un acto deliberado de afectar a una región, las provincias donde encontramos un mayor número de inconsistencias, las tienen ustedes allí. Esos 118 casos se dieron en 12 provincias. Es decir, las irregularidades se produjeron a nivel nacional. Los problemas electorales no están focalizados en una única región o provincia del Ecuador. El tema queda en sus manos, señores legisasambleístas. Pues me declaro incapaz de arrancar de la inacción a la mayoría del Pleno del CNE. Recuerdo los dos tipos de fraude: alteración de actas, que nos mostró el consejero Pita, y arrancar cantidades de votos para que probabilísticamente afecten más al ganador de la mesa y de este modo se favorezca a otros contendores. Debo lamentablemente decirles que no he podido parar este crimen contra la voluntad popular, que los estados laicos es el mandato superior, es el único mandato de los estados laicos. Las opacidades del sistema de informático ecuatoriano, permítame, presidente, pasar al segundo tema, son múltiples y serían irreparables mientras se siga negando el problema y no se trabaje en soluciones. Las soluciones no consisten en comprar nuevos aparatos de computación. Como es bien conocido por todos, las máquinas no hacen sino aquello que les disponemos los hombres. Las máquinas no cometen por sí solas fraudes. Los fraudes son ordenados por los programadores y por quienes dan órdenes a los programadores. Los ciudadanos tienen derecho a desconfiar en los procesos informáticos, pues se constituyen en dominios de poder de los que aparentemente saben sobre el tema, o creen o presumen saber, lo cual es peor. Pero por más bueno que sea un vendedor de computadoras para venderla, no necesariamente es la personalidad adecuada para tomar decisiones. Peor aún para dirigir procesos complejos. Hay que decirlo claramente, se dio un apagón en la transmisión de resultados. Negarlo sería no mirarlo a los ojos a los ecuatorianos y mentirles en la cara. El Consejo Nacional Electoral no debió repetir los errores de administraciones pasadas, pero lo hizo. Por tercera vez consecutiva se produjo un apagón en la transmisión de resultados. Insistimos hasta la saciedad, machaconamente, que los simulacros para que esa transmisión tuviera datos reales y la carga fuera igual a la real. Sin embargo, no se lo hizo, para que se pudiese contener a las contingencias, pero se insistió en el error, que fundamentalmente derivó en vulnerar a la confianza pública. La contratación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNE, se realizó en tiempos irregulares, los que impidieron la búsqueda de opciones que den certeza a la ciudadanía.
se formularon malos términos de referencia, nunca se verificó la contabilidad, la competitividad y eficiencia, y ahora se evaden las responsabilidades. En el sistema informático, como hemos escuchado antes, y permítanme insistir, se crearon usuarios supervisores, como se les llama, personas de fuera del área informática, que operaron dentro del sistema, con capacidad para manipular resultados, volviendo a actas válidas e inconsistentes, y llevándolas al reconteo de votos. Mostré previamente indicios de fraude. Huelga decir que esta puede ser la raíz o el canal más fuerte de un fraude. Pero más grave aún, se eliminaron todas las huellas informáticas de las manipulaciones realizadas por aquellos usuarios. Aquello que impide examinar la trazabilidad de las acciones que en términos informáticos es posible hacerlo. Es decir, descubrir dónde se produjeron, en qué momento, en qué lugar, con qué autoría las irregularidades eventuales. Finalmente, las actas de recuento fueron impresas desde los archivos PDF sin seguridades, como reiteradamente solicitamos evitar, por lo que pudieron imprimirse varias actas PDF conforme nos ha mostrado el vicepresidente en su intervención anterior. Insistimos en que hubiese habido una sola acta de recuento con una marca de agua, y como es obvio, jamás lo obtuvimos. Me permitiré entregar al finalizar esta reunión a la señora presidenta, me permitiré entregar una comparativa de lo que ha ocurrido con los sistemas electorales de Bolivia y Ecuador, porque Ecuador es un país que no puede tropezarse con esa misma piedra que se ha tropezado Bolivia y que sin embargo ya lo hizo antes. Son 10 grandes temas, señora presidenta, en los cuales se repiten los mismos problemas en Bolivia y en Ecuador. Estos temas, cuadro comparativo que me he permitido entregar a la presidenta para que haga conocer a cada uno de los miembros de la Asamblea, debo decirlo, esos 10 temas lastimosamente se repiten como si la autoría fuera parecida. He examinado solamente algunas irregularidades informáticas, aquellas que se parecen más a las irregularidades del fraude en Bolivia. El que detectó la Organización de Estados Americanos, OEA, que también conoce este mismo informe y este mismo cuadro comparativo, y lo está trabajando, y que ha derivado en la nulidad de las elecciones en ese país, que estuvo al borde de la guerra civil, pero en que la transición hacia la democracia ha tenido, como eslabón de justicia fundamental, a la prisión de una treintena de funcionarios electorales, encabezada por la presidenta de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, la señora María Eugenia Choque, cercana colaboradora del CNE de Ecuador. Vuelvo a Ecuador para comentarles que la señora Choque estuvo de observadora electoral acá. Fue reiteradamente invitada como observadora, incluso en las últimas elecciones, pese a que a nuestra, la de los consejeros de minoría, el consejero Pitti y yo, tenaz oposición. Perdimos la votación. La mayoría se impuso. La ventaja es que ya no podrá ser más, pues la señora Choque no pudo escapar, pese a su vestimenta masculina, de la prisión y de la captura que le hizo la policía boliviana. Un hecho circunstancial da cuenta de la cercanía de la presidenta del CNE con el fraude boliviano. Me precio, y debo decirlo, de haber escrito una media docena de libros sobre el proceso político boliviano, incluyendo el electoral. Por ello pedí a la presidenta Tamarín que, dado que no había sido yo nombrado en de observación de ningún proceso electoral, deseaba asistir modestamente al boliviano. Obviamente, se envió en mi lugar, no a la autoridad electoral, sino a un funcionario inferior calificado como operador turístico, seguramente en consonancia con la Corte Electoral de ese país. Este vínculo, sin embargo, lo constataremos muy pronto. La señora Choque, desde la cárcel, no podrá otra vez interferir. Entrego a ustedes, señores asambleístas, para su intervención y testimonio, un cuadro de la decena de paralelismos y hechos similares entre el fraude detectado por la OEA en Bolivia y la situación ecuatoriana. Debo comentarles que la OEA ya conoce estas similitudes y que por el bien de la patria espero que no sean parentescos, oscuros parentescos. Quiero referirme ahora al tema Yasuní. La consulta popular es un derecho político que debe ejercerse cuando el sistema político no puede resolver por sí mismo una cuestión trascendental, cuando los actores políticos e institucionales no se dan abasto, y entonces se debe acudir al pueblo para que emita directamente su pronunciamiento. En estas circunstancias, señora presidenta y señoras asambleístas, el CNE debió ser una garantía, porque el derecho a la consulta vale lo que vale su sistema de garantías.
Si el CNE no puede garantizar el derecho válido de un segmento ecuatoriano, aquellos que solicitaron la consulta sobre el petróleo en el Yasuní, y de todos los ecuatorianos de responderlo, aquellos que quieran hacer del Yasuní la preservación de la naturaleza en conjunción con el desarrollo nacional, la institución, el CNE, deja de tener utilidad, deja de tener valor. Finalmente, la democracia, coartada por la decisión de unos pocos, contados con algo menos que los dedos de una mano, no valdría nada. En democracia hay temas cuyo valor es trascendente. En algunos casos es un valor absoluto. La autodeterminación del pueblo, entre otros, es decir, la capacidad popular para adoptar decisiones de modo directo y establecer las formas de su delegación. Nadie puede interponerse, y si lo hace debe ser sancionado con todo rigor, incluso con la exclusión de su participación activa en la comunidad política. El derecho y la obligación de Yasunidos, al constituirse intermediario del pronunciamiento directo del pueblo, es también inalienable. Es decir, no se puede privar a Yasunidos de este derecho, y al pueblo tampoco podemos prescindir de otorgarle esa capacidad a través de un conjunto de firmas y una pregunta de lo que debe hacerse. Y su significado más profundo, esto es, llegar a un acuerdo nacional de los límites y ámbitos entre la necesidad de conservación de recursos y de utilización de recursos, los dos son, pues, un bien superior de la nación. Una vez que Yasunidos asumió la delegación popular para intermediar el ejercicio de esa voluntad, nadie, entiéndase, nadie, ninguna persona, institución, nacionalidad, sujeto político, social, puede impedírselo. ¿Pero qué es un fraude? Solo las vocaciones y actores y funcionarios antidemocráticos y antirrepublicanos huyen de la democracia deliberativa, se someten a la mayoría del voto, se someten a la dictadura del voto. La sociedad ecuatoriana y su sistema político debemos evitar que se perjudique al pueblo a través de su intermediario, en este caso Yasunidos, para que se trate y se resuelva el tema de la conservación de una porción de vida de nuestra nación, la que, entre otros beneficios, permite el desarrollo. El delito de Yasunidos fue colocarse en medio de una amplísima gama de intereses, de una variada intensidad y orientación, en la que se confluye la ganancia individual, pero también la social, el presente con el futuro, la nación con la localidad. Siendo que el mayor delito que cometió Yasunidos es la arrogancia de ser jóvenes. El delito de fraude, en cambio, lo podemos cometer quienes somos los encargados de vigilar la ejecución del principio del contrato político, esto es, la expresión de la voluntad popular, como creo que puede llegar a cometerse. La Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Transitorio y el mismo Consejo Electoral Transitorio se pronunciaron acerca de que la consulta está dentro del margen del Estado de Derecho. El pueblo se pronunció, además de una consulta popular, y está dentro del margen de la legitimidad, es decir, de la aceptación del pueblo para expresar una necesidad de preservación de la naturaleza, de armonizar a la naturaleza con el desarrollo. Esta es una necesidad nacional y una necesidad mundial. Finalmente, para entender la envergadura de las rupturas constitucionales en el CNE, es necesario hacer otros apuntes fundamentales. 3 informes reconocen de manera explícita, repetida e incuestionable que hubo un proceso irregular de verificación de firmas y que se vulneraron los derechos de participación política de todos quienes estaban interesados en la consulta Yasunidos. Estos informes, que están presentes en el conjunto de documentos que entregaremos a la señora presidenta al terminar mi intervención y que haremos de ingreso en la respectiva dependencia de la Asamblea Nacional, son el informe de la Defensoría del Pueblo del 14 de agosto del 18, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio del 25 de septiembre del 18 y del Consejo Nacional Electoral Transitorio del 15 de noviembre del 18. En específico, hay que recordar que el informe aprobado por el CNT transitorio, que contaba con la participación de la señora Diana Tamarint, se establece que el CNT debe extender el certificado de cumplimiento del número de firmas para la realización de la consulta popular. Ante la inacción por parte del CNE durante 5 meses, el Consejo de Control Social Transitorio, el 20 de marzo, exhortó a los consejeros del CNE a que emita un certificado de cumplimiento de la legitimidad democrática, es decir, la validación de las firmas. Desde el 21 de marzo del 2019, el colectivo Yasunidos dirige misivas a la presidenta Diana Tamarín para que informe sobre la emisión del certificado de cumplimiento democrático. Primero, el CNE no respondió durante 5 meses a dichas misivas, simplemente no respondió.
Mi consejería presentó 2 oficios, cuyas copias tendrán ustedes, solicitando que se trate el tema el 4 de junio del 19 y el 9 de junio del 19. Estos oficios tampoco fueron respondidos, como es obvio. A manera de respuesta, tercer elemento, se entregó un memorándum de la Dirección de Asesoría el 16 de agosto del 2019. El 16 de septiembre del 19, el tribunal desarrollando su proceso de validación de firmas. Imagínense ustedes. En otras palabras, se ignoraron las irregularidades por la Defensoría del Pueblo, por el Consejo Nacional de Territorio. Mismo 2014 por el CNE, puesto que habrían terminado los plazos, ignorando que no se estaba recurriendo a los actos del 2014, sino a una sentencia de 2009. Algo tan obvio, no cabía ni siquiera que estuviéramos en la actualidad. Se señaló que la consulta de Estados Unidos no cabría, puesto que su proponente, Julio César Trujillo, ignorando además que Peredo Bermeo cuenta con la acreditación necesaria y que existen muchos otros informes que ahora refutan la estratégica de la naturaleza y el bienestar de la sociedad. Es cierto que Ecuador y América Latina atraviesan por una coyuntura crítica en términos tradicionales de desarrollo, pero también es cierto que el planeta no sobrevivirá al calentamiento ni al atropello a la naturaleza. El país fue pionero en reconocer los derechos de la naturaleza vinculados estrechamente a los derechos humanos de distintas generaciones. Los ecuatorianos estamos ante la irremediable necesidad y a pesar de ello se les niegue este derecho. ¿Creen ustedes que podríamos sostener que en Ecuador se sostiene la figura o se sostendrá la figura de una iniciativa popular de la consulta o se la convertirá sin papel? ¿Se habrá roto la Constitución? ¿Cuál será el valor del derecho de participación política? ¿Cuál es la situación de la institución si reconoce al total arbitrio de la autoridad electoral? Por eso pudo hacer esta negociación que le permitió bajar la pena. Digo, Loyo, la persona que admitió la culpa de los cargos emitidos por la Fiscalía, es apenas la punta del iceberg en la estructura de corrupción que se ha detectado. Es lo poco que podemos ver. Con el consejero Pita hemos mostrado los intentos por torcer la voluntad de concretas y yo mostré la inconveniencia de entregar los principales procesos. Debía manejar documentos públicos tan susceptibles como son los relacionados con los procesos electorales nacionales. Y se le permitió. El caso Loyo es terriblemente complejo, porque ante la presidencia del CNE y ante la opinión pública. No se hizo nada para cambiar la situación. Sin embargo, ocurrió un hecho sumamente irresponsable. La Fiscalía detuvo y enjuició a Loyo. Se encuentra Loyo, el brazo de la red del tráfico de influencias dentro del CNE, se encuentra Loyo, que está siendo condenado, pero todavía no la magnitud y el alcance de sus delitos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía necesita tener en reserva, que implica muchos otros casos de tráfico de influencias. Poco conocemos sobre el alcance de la red Loyo. La Fiscalía conserva bajo la obvia a Joana Sánchez, esposo del señor Andrés Calderón, directora de infraestructura tecnológica, también salió, y la abogada Nadia Yalc, coordinadora de control de gasto electoral, se le pidió la renuncia. Ya tenemos algo sabemos. Si se destituye a alguien luego de que esta persona esté en la cárcel, presumir que está hablando, tenemos una cierta idea de por dónde puede ir la red. En un momento presenté una metodología que fue cuestionada por algunos consejeros, que es la metodología de presencia del narcotráfico en las elecciones, cuyo informe reservado a la Fiscalía. De otro lado, el tráfico de influencias no se agota en la dotación de puestos, sino que alcanza la manipulación de procesos electorales. Y asiento la hipótesis que podría alcanzar hasta la contratación de bienes y servicios en tu mano en Pichincha, contra el pronunciamiento expreso del entonces delegado provincial, que usted lo que a mí me fue negado esta mañana. ¿Quién había detectado que no tenía calificación para hacerlo? Existe un informe de talento, no podía ser nombrada, y sin embargo se la nombró. Y eso debe estar en la ley funcionaria correspondiente, información que me fue negada hasta esta mañana.
en sesiones reservadas o en sesiones de la modalidad que adopte la Fiscalía, invitarles a que hablen sobre esto, saber qué es lo que hay, más allá de esta punta que apenas se ve, qué es lo que hay, qué es lo invisible. Probablemente, y me atrevo a montar una hipótesis, se encuentran intercambios que, por un lado, se retribuía con puestos a los apoyos políticos, con una reflexión que no la he escrito. Yo suelo escribir para evitar los exabruptos y que las palabras puedan ir más allá de lo que uno quiere decir. Pero voy a decir, pareciera que en la dureza de mis expresiones no ha habido una voluntad de acuerdo y una voluntad de concertación para que las cosas dentro del... Debo decirles, señores legisladores, de influencias del señor Carlos Tuárez, que también fue destituido por la Asamblea de la República. ¿Cuál es usted hacer esta denuncia? Esa es la primera pregunta, y si es que me permite, Presidenta, para poder abreviar. Consejero, conectarse los indicios de... Insistimos, yo lo hice con mucho orgullo siendo asesor del presidente Jaime Roldós. Sigo todavía manejando ese viejo esquema, pero lo lamento, pido disculpas, señor asambleísta. Creo que el tema de estas evidencias de fraude